Capítulo 15. ¿Otra vez tú? Con Goku. Al día siguiente. Luego de parar de meditar, ya que estuvo haciendo esto toda la noche para intentar despejar su mente, luego de lo que pasó con Kara. No quería que ninguna mala acción le nublase el juicio. Él fue al baño a ducharse. Hoy tendría que contarle las cosas a Bárbara y dirá. Luego de esto desayunó y salió de su apartamento. Él pasó por la puerta de Kara pero se concentró y no sintió su ki, tampoco quiso buscarla. Ella pidió que la dejara sola y que tampoco se entrometa con el caso de las peleas clandestinas. Qué complicado es este mundo a veces, pensaba Goku con un pesado suspiro mientras volaba tranquilamente en su nube. Departamento de Bárbara y Dina. Ellas ahora que contaban con el dinero suficiente para darse los gustos, decidieron mudarse a un departamento más lujoso. Él se asomó hacia la puerta y tocó. Quien le abrió la puerta fue Dina. Oh, esto sí que es una sorpresa, dijo Dina mirando a Goku. Hola Dina, ¿puedo pasar? Dijo Goku sin más. Eso a mí no me lo tienes que preguntar, dijo Dina con una sonrisa, aunque notó que Goku estaba distraído. Goku entró y Dina lo llevó a la sala de estar que era bastante grande. ¿Y a qué viene tu grata visita? Dijo Dina cruzada de piernas. Solo quería hablar Bárbara y contigo, dijo Goku. Dina se confundió. Bárbara estará por llegar, fue a comprar algunas que nos hacía falta, dijo Dina. Oh ya veo, bueno esperaré, se los diré a las dos juntas, dijo Goku agarrando un pan de la mesa. Goku, me estás asustando, tanta seriedad sobre el asunto, me puedes ir poniendo en tema, dijo Dina. A Goku se lo notaba raro. Goku suspiró. ¿Es sobre Kara? Intentó decir Goku hasta que una voz lo interrumpió. Dina, hoy me di cuenta que toda la comida que compré hoy, que es para 2 semanas, sería el desayuno de Goku, dijo Bárbara, hasta que vio a Dina y a Goku sentados en los sofás de la sala. Hola Barbos, dijo Goku. ¿Qué me perdí? Dina no te hizo nada, ¿verdad? Dijo Bárbara mirando los muebles por si había alguna mancha que delatara algo. Me estás ofendiendo, ¿sabes? Dijo Dina. Está bien, Goku, ¿qué haces aquí? No es que me moleste, todo lo contrario, dijo Bárbara dejando las bolsas en el suelo. Es sobre Kara, ya le dije lo mío, dijo Goku. Bárbara lo miró seriamente. Veo que no salió nada bien, dijo Bárbara. Goku negó con la cabeza. Me dijo que necesitaba su tiempo, y que no me entrometa en la misión de cazar a Roulette, dijo Goku. Ya veo, dijo Bárbara analíticamente. Es curioso que se ofenda, cuando ella no le dijo a mi pobre Goku que es Super Girl, pensaba Dina con una mueca en su rostro. Supongo que por esta vez tendrás que darle su tiempo, déjala que se relaje y luego hablarán, no tiene caso que le insistas ahora, dijo Bárbara. Barbies tiene razón, espera a que lo asimile y luego hablarán tranquilamente, dijo Dina. Supongo que tienen razón, pero ¿qué haremos con Roulette? Dijo Goku. Sobre eso, tendremos que encargarnos de igual forma, por si acaso que a Super Girl la de O se le complique, no hay que mezclar los sentimientos con el trabajo, dijo Bárbara seriamente. Goku asintió, no iba a discutir eso, él no sabía cómo le iría a Kara contra Draga. Deo. Kara luego de volar durante toda la noche, pensando en todo lo que le dijo Goku, definitivamente se sentía mal, pero ella en el fondo también sabía que tampoco le dijo nada a Goku sobre que ella es Super Girl. De todas formas no importa, él ya lo sabía, pensaba Kara de forma terca. Ella entró a la DO siendo vista por Jon y Alex, esta última notó algo rara a su hermana. ¿Y cómo te fue con Roulette? Preguntó Alex. Debí de incendiar su estúpida champaña en sus manos, dijo Kara furiosa. Eso significa que mal, dijo Alex. ¿Creen que tiene razón? Que solo ella tiene algo que ofrecer a los alienígenas. ¿Cómo convencerlos de que ella no los explote? Dijo Kara eufórica. Ofreciéndoles algo más poderoso que el miedo, dijo Alex. Kara y ella miraron a Win. Win, dijo Kara. Nada, no tengo resaca, ustedes están a la defensiva, dijo Win sujetándose la cabeza, por la resaca que tenía. Agente Scott, dijo Jon que se acercaba al lugar. Sí, a la orden señor, Monel va genial, por cierto está aquí en la DO, aquí, dijo Win poniéndose a la defensiva. Kara y Alex lo miraron curioso a la escena. ¿Sabían que su corazón está del otro lado? Dijo Win. Es en verdad fascinante. Nos informaron de un hombre de 1,80 que atacó a 2 hombres en bar anoche, dijo Jon mirando a Win.
Las noticias son tan violentas hoy en día, dijo Win. Al parecer el alienígena iba con alguien de 1,60, dijo John. Yo mido 1,80. Dijo Win defendiéndose. ¿Qué sucede? Preguntó Alex. Win llevó a Monel a vagar por la ciudad anoche, de milagro nadie falleció, tuvimos suerte esta vez, debiste hablar con él. Dijo John apuntando a Kara. Yo. ¿Por qué es mi culpa? Dijo Kara también enojada, no estaba de humor para lidiar con los problemas de John. Alex se sorprendió por el tono de voz de su hermana. Habló por Kakaroto también, él los encontró y los trajo a la DO a escondidas para que nadie los viera, pero al ver el estado de ebriedad de Win era obvio lo que pasó, dijo John enojado. Genial, y ahora hace cosas sin mi consentimiento, dijo Kara con claro enojo. Veo que hay tensión entre Kakaroto y tú, dijo Alex. Ya me escuchará, está consintiendo demasiado a Monel, cuando sabe que tenemos que mantenerlo a raya, dijo Kara. Pero Kakaroto es buena gente, él solo. Intentó decir Win. Será mejor que no te metas Win, dijo Kara sin mirarlo. Todo lo que hacemos está bajo el microscopio, trabajamos duro para que los humanos confíen, y solo hace falta uno para que arruine todo el resto, dijo John con la mirada perdida. Kara bajó su enojo y vio a John al igual que Win y Alex. ¿Ya no estás hablando de Monel y Kakaroto o sí? Dijo Kara. Anoche hablé con Mgan, dijo John con un suspiro. ¿Y, usaste tu tono suave? Preguntó Kara. John solo le dio una mirada que indicaba todo lo contrario. Kara suspiró. De acuerdo, está claro que tiene problemas, pero es la última de los tuyos, puede que las personas oculten cosas, y yo ya no estoy hablando sobre Mgan, dijo Kara saliendo del lugar. Te ves horrible, dijo Alex mirando a Win. Gracias, me vi al espejo esta mañana, dijo Win sarcásticamente. Kara fue al laboratorio donde estaba Monel sentado en una camilla. No es culpa de Win ni de Kakaroto, yo lo engañé, intentó explicar Monel. Win estará bien y los sujetos que heriste se recuperarán, sobre Kakaroto eso se verá, dijo Kara. Pero Kakaroto es buena gente, dijo Monel. Termina esa frase, y a ti también te irá mal, dijo Kara. Todo el mundo quería a Goku y a Kakaroto al mismo tiempo. De todas formas no debiste salir, dijo Kara. Lo sé, Kakaroto también me lo dijo mientras volábamos de regreso a la DO, Ankh me dijo que me quedara aquí porque no era seguro, pero no hablaba de mí, los humanos no están a salvo conmigo, dijo Monel. Cuando llegué a la Tierra, fui a mi primer baile escolar y un chico me sacó a bailar, yo pisé su pie y le rompí 3 de sus dedos, dijo Kara. Monel solo la vio con una sonrisa. Tomará un tiempo a que te acostumbres a tus habilidades y a vivir en este mundo, dijo Kara. Sé que no es fácil ser amable conmigo, por mi planeta, dijo Monel. No fue por eso que me porté cortante, y no digas que no lo fui. Pero tal vez fue porque quiero recordar todo mi pasado con imágenes lindas sobre mis padres, dijo Kara. ¿Y por qué no? Preguntó Monel. Predijeron el final de nuestro planeta y no dijeron nada, dijo Kara. Los míos tampoco eran un modelo a seguir, dijo Monel. Por otro lado también estoy en una relación que de verdad amo, pero, dijo Kara hasta que se trabó. Pero, inquirió Monel. Nada, no es nada, dijo Kara que se levantó de la camilla y se dirigió a la puerta. Oye. Me contaron que sobreviviste Draga, dijo Monel. Si supongo que sabrás el resto de la historia, Kakaroto apareció y infundió tanto miedo que lo hizo correr del miedo a Draga. Él otra vez me salvó, dijo Kara algo apenada. Lo vi pelear cuando estaba de guardia en la familia real, se lesionó la pierna derecha y golpeó un nervio, y usa más su lado izquierdo, dijo Monel. Gracias, dijo Kara con un asentimiento, saliendo del lugar. Con John. Este fue al bar alienígena, a buscar a Mgan, viendo que salía justo por la puerta. Si viniste a sermonearme otra vez, intentó decir Mgan. Vine a disculparme, no es mi deber decirte cómo vivir, y no te abandonaré, dijo John. No merezco tu generosidad John Jones, créeme, dijo Mgan. En ese instante John fue paralizado por la espalda, por unos guardias que venían acompañados de Roulette. Te dije que no volvieras, dijo Mgan con pesar. Otro marciano verde, ahora tenemos el evento principal, dijo Roulette. Deo. ¿Qué ocurre? Dijo Kara algo impaciente. Ang no aparece, no ha venido en horas, dijo Alex. ¿Y su teléfono? Dijo Kara. No contesta, Win lo rastreo, dijo Alex.
Lo halla en el callejón tras el bar alienígena, dijo Win. Alguien se lo llevó de ahí, fue rápido, no dejó rastro, Ingan no fue hoy al trabajo, dijo Alex preocupado. Es Roulette, ella los tiene, dijo Kara. ¿Cómo lo sabes? Dijo Alex confundida. Goku, anoche me mostró una nota de invitación al club de peleas, dijo Kara. Oh, ya veo, pero no sabemos qué le estén haciendo a Hon, dijo Alex. Le podemos pedir ayuda a Kakaroto, dijo Win. Ni lo sueñes, dijo Kara, ella aún necesitaba tiempo. Kara, no sé muy bien qué te esté pasando, pero la vida de Hon está en juego, dijo Alex firmemente, luego hablaría con su hermana. A Kara no le quedó otra que aceptar, y con eso llamaron a Kakaroto. Con Goku. Goku, te dijimos 1000 veces que tienes que ir a ver a Superman, no me quiero quedar con la intriga de ver tu vida, dijo Dina. Sí, Dina tiene razón, quiero ver algunas cosas que suenan de fantasía, un dragón que cumple deseos. De todas formas ya vi tu nube voladora y el báculo sagrado, dijo Bárbara. Oh, ya viste, dijo Dina jugando con Bárbara. Bárbara se puso roja, ella solo vio a Goku sin remera, y ya fue demasiado. Dina, vuelves a decir una estupidez más y vas a dormir a la empresa, dijo Bárbara. Goku ante todo esto, solo estaba jugando con el teléfono, aprendiendo cómo usarlo. Ya lo sé, mañana iré a darle una visita, pero tengo una pregunta, dijo Goku, mirando de manera rara el teléfono. ¿Qué sucede? Dijo Bárbara. Acaba de aparecer otra pantallita, donde hay una mujer que dice que se quiere divertir, ¿qué hago? Dijo Goku rascándose la cabeza confundido. Yo sé lo que tienes que dijo Dina, hasta que Bárbara la interrumpió. No le tienes que prestar atención a esas cosas, Goku, dijo Bárbara, para su suerte la computadora recibió un mensaje. Bárbara se extrañó y fue a ver. Es la señal de la DO, parece que quieren verte, dijo Bárbara mirando a Goku. Este es extraño, pensaba que Kara quería espacio. Está bien, iré, dijo Goku apretando el botón de su reloj, colocándose su ji negro. DO. Kakaroto apareció enfrente de Win y Alex, quienes se asustaron por la repentina aparición. Si quieres matarme de un infarto, lo estás logrando, dijo Alex con una sonrisa. Lo siento por eso, dijo Kakaroto. Hola señor Kakaroto, dijo Win con los nervios de siempre. Hola Win, dijo Kakaroto estrechando manos con él. Por Dios, dijo Alex rodando los ojos al ver a Win. ¿Para qué me llamaron? Preguntó Kakaroto. Hon desapareció, dijo Super Girl que entraba a la sala. Kakaroto la vio, y en ese instante Win y Alex sintieron una tensión algo incómoda. Ese es el tema, pero ¿cómo hacemos para encontrarlo? Dudo que esté en una lista de correo, dijo Win. Kakaroto, tú no puedes localizarlo por medio de su energía, dijo Alex. Si puedo, él está bien, su energía está estable, pero en movimiento, dijo Kakaroto. Deberíamos ir, dijo Alex. En ese momento la computadora que usa Win fue hackeada, mostrando a una imagen borrosa de dos mujeres. ¿Quién es? Dijo Win. Soy Oráculo, y solo quería decir que esperen hasta la noche, ya que Roulette piensa organizar otra juntada, y con eso podremos meterla bajo prisión, dijo Oráculo. Primero nos saqué a Cadmus y ahora la compañera de Kakaroto, Hon estaría enojado, Win no refuerza bien la seguridad, dijo Alex bromeando. Oye. Eso ofende, dijo Win. Ya saben el lugar donde estarán, solo es cuestión de esperar, dijo Oráculo. Todos asintieron a eso. Horas de la noche. Nueva ubicación de la pelea. ¿Esas peleas le parecían peligrosas? Dijo Roulette. El público gritó no. ¿O eran bastante violentas? Dijo Roulette. El público volvió a exclamar que no. Esta noche eso cambiará, dijo Roulette. Mientras que detrás suya, los contenedores se abrían, viéndose a Mgan y Hon salir de ellos. Nuestros gladiadores, pelearán por el privilegio de ser el último marciano verde. Esta noche, pelearán a muerte, dijo Roulette. Mgan y Hon se miraron. No peleo a muerte, dijo Mgan. Esta noche lo harás, dijo Roulette. Un sonido dio inicio a la pelea, junto al inicio verbal de Roulette. La pelea se desarrolló con Hon que no se defendía, hasta cierto punto que Mgan lo derribó dejándolo a su merced. No sientas culpa por sobrevivir, dijo Hon que había vuelto a su forma humana, al igual que Mgan. No siento culpa, jamás, dijo Mgan.
No peleas por la paga, lo haces porque crees merecerlo, para sobrevivir, pero no tienes que culparte a sí mismo. Gan, estás perdonada, ambos lo estamos, dijo Jon. Gan se resignó y no pudo más, levantando a Jon del suelo, habló. No lo asesinaré, dijo Gan. Sabía que pasaría esto, dijo Roulette con claro enojo. Y con eso, el tercer contenedor se abrió, mostrando a Draga. Y ante un intento inútil del pelear en sus formas humanas, Jon y Gan fueron derribados. Que nadie se mueva, dijo Alex, entrando con sus oficiales, empezando a arrestar a todos. Roulette volvió a salir por la puerta trasera. En eso Supergirl aterrizó enfrente de Draga, donde este la envió a volar de un manotazo. Luego Supergirl recordó lo que le dijo Mon-El y lo usó a su favor, yendo a golpear su rodilla y luego su cara, dejándolo noqueado. Con Kakaroto. Este vio la pelea de brazos cruzados, sonriendo al ver cómo Kara derrotó a Draga. Luego sintió el ki de Roulette detrás del almacén y decidió teletransportarse. Roulette estaba escapando, hasta que Kakaroto apareció enfrente de ella. Parece que se acabó, dijo Kakaroto. Me hubiese gustado que ese tal lobo te matara, dijo Roulette de forma cínica. Te quedarás con las ganas, dijo Kakaroto sin más. Levanta las manos Roulette, estás arrestada, dijo Alex entrando al lugar con varios oficiales. Los alienígenas que trabajaban para Roulette salieron a defenderla. Apártense, dijo Alex, apuntando con el arma. Será mejor que hagan caso, no creo que quieran pelear, dijo Kakaroto. Nadie se movía ante eso. ¿Piensan hacerle caso a una mujer que los tiene cautivos? Seré de otro universo, pero sé claramente cuando las personas se aprovechan de otros, dijo Kakaroto. Supergirl justo llegaba al lugar escuchando lo último que decía Kakaroto. Soy un alienígena al igual que ustedes, y sabiendo eso, sé que está mal hacernos daño entre nosotros, dijo Kakaroto de forma seria. Roulette solo rodó los ojos. Los alienígenas se miraron unos a los otros, dejando paso libre a Roulette. Maggie vio eso y fue a esposarla. Quedas arrestada, dijo Maggie. ¿Por qué? Preguntó cínicamente Roulette. Operar sin licencia de licores, y supongo que el resto ya lo sabes, dijo Maggie. Ya llegará alguien que haga que tu vida y de las personas que quieres se pongan en peligro, yo saldré sin hacer ningún movimiento, dijo Roulette mirando a Kakaroto. Este solo la vio de manera seria. Minutos después, Kakaroto se había ido sin más, dejando más confundida a Alex sobre lo que estaba pasando. Iba a preguntarle a Kara en ese mismo instante, pero también se había ido del lugar. Sin más opción fue así a la esquina de la estación de policía, donde se cruzó con Maggie que llevaba a Roulette. El momento justo, dijo Alex mirando a Roulette. Esta no contestó y subió a la camioneta de transporte. Es bastante irritante esa mujer, a veces desearía no ser tan buena policía, dijo Maggie. Eres grandiosa, dijo Alex. ¿Acaso te estás ablandando? Dijo Maggie con una sonrisa. Claro que no, escúchase que en un momento como este desearía un trago, entonces ¿qué dices? Yo invito, dijo Alex. Lo siento. Hola amor, dijo Maggie besando a su novia que llegaba justo en ese momento. Alex no sabía cómo sentirse en ese momento. La próxima, dijo Maggie saliendo del lugar con su novia. Alex apenas logró contestar ante lo que vio. Sí, la siguiente, dijo Alex con una risa fingida, sabía dónde meterse. Al día siguiente. Con Kara. Ella no pegó el ojo en toda la noche, estaba sumida en sus pensamientos sobre Goku. De cierta forma ella debería estar feliz, siempre quiso encontrar a alguien que la entienda, alguien que se le asemeje, que sepa lo que es ponerse en sus zapatos, y al fin lo había encontrado pero seguía sin entender por qué la gente le ocultaba cosas. Su primo, Jon, Alex y ahora Goku eran el cual más le dolía. Es para protegerte o por tu bien pensaba de forma sarcástica Kara, como si no fuera ya lo suficientemente grande para darse cuenta de las cosas. Kara ahora tendría que escuchar del todo a Goku, su vida, esta vez estaría completa, sin recortar parte, como aquella vez que cuando se lo dijo como Kakaroto, ella había escuchado su entrevista más de 10 veces seguidas. Esa foto que me mostró, Goku tenía familia, bueno no lo sé, eran muchas personas en aquel recuadro, él nunca mencionó algo de su familia, no como Kakaroto, lo único que nombró fue a su abuelo, pero lo asoció como parte de su vida en este mundo pensaba Kara, creciendo el mar de dudas.
Él tiene seguro más de 40 años, según lo dicho como Kakaroto de que rejuveneció al entrar a este multiverso, pensó Kara. Todo terminó, cuando escuchó su alarma para ir al trabajo. Ella tenía que llevarle la nota a Snapper. Tomó un poco de valor y tomó rumbo con Goku. Este se había levantado temprano, meditó toda la mañana, hasta que vio el amanecer frente a él. Bueno, espero que Superman no esté ocupado, dijo Goku sacudiéndose el polvo de los pantalones. Él primero tomó su teléfono y llamó a Bárbara para avisarle. Sabía que era muy temprano para llamarla, pero ¿qué más daba? Goku, espero que sepas lo que es la noción del tiempo, y que sea importante, dijo Bárbara bostezando. Jeje, perdón Barbos, pero solo te aviso que hoy iré a visitar a Superman. ¿Qué era lo que le tenía que pedir? Dijo Goku. Eso despertó a Bárbara. Es un cristal que él tiene que lo usan para proyectar hologramas, usualmente lo usa para ver a sus padres, dijo Bárbara. Está bien, dijo Goku. Goku, dijo Bárbara en tono serio. ¿Sí? Dijo Goku confundido. Ni se te ocurra pedirle una pelea, dijo Bárbara. Creo que se está cortando la comunicación Barbos, dijo Goku tapando el lugar del micrófono. Goku, sé cuando alguien tapa el micrófono del teléfono. Dijo Bárbara. NNT, te escucho, dijo Goku hablando entrecortado. Seguido de eso cortó la llamada. Bien hecho. Dijo Goku con una sonrisa. Era hora de ir con Clark. Se colocó su traje de Kakaroto, llamó a su nube voladora y salió en viaje. Con Kara. Katko. Kara estaba por entrar a la oficina de su jefe. Luego de darle su historia a Snapper, le pediría le di a James. ¿Tiene un minuto? Quiero mostrarle mi historia, dijo Kara de manera seria. ¿Es sobre el club de pelea ficticio que ya rechacé? Dijo Snapper. No, es el informe oficial de la policía, con evidencia de la oficina del forense, y una fuente que lo corrobora, dijo Kara haciendo hincapié en lo último. Kara le entregó el informe. ¿En serio? ¿Quién es tu fuente? Dijo Snapper mientras leía el informe. Super Girly bueno, Kakaroto, dijo Kara. Super Girly el nuevo héroe Kakaroto. ¿En serio? Preguntó Snapper con una ceja alzada. Sí, ellos son amigos de una amiga, y cuando le dije que estaba interesada en la historia, ellos quisieron ayudarme, dijo Kara con algo de nervios. Snapper la vio de manera analítica, haciendo que Kara se ponga más nerviosa. ¿Conseguiste fuentes? Bien. Tus párrafos son largos, tienes demasiadas subordinadas y no usas un estilo limpio, escríbelo otra vez, dijo Snapper. Kara rodó los ojos ante esto, pero luego dio una sonrisa cuando Snapper colocó un punto junto a su nombre en la pizarra. Ella salió contenta del lugar, cuando recibió un mensaje de Alex que quería verla. Kara se fijó y tampoco tenía ningún mensaje de Goku. Ni siquiera intentó hablarme, pudo haberlo intentado, solo le dije que necesitaba tiempo, no que no me hable, pensaba Kara. Con Goku. Metrópolis. Goku estaba de camino con nube voladora yendo tranquilamente, hasta que sintió el ki de Superman alterado y otro ki que se le hizo conocido. ¿Qué hará este sujeto de vuelta en la Tierra?, pensaba Goku, apurando el paso con su nube. Con Superman. ¿Te han dicho que eres muy pesado?, dijo Superman, con sus ropas rasgadas y varios moretones por su cuerpo. Sí, bastantes veces, pero me estaba aburriendo en el espacio. Por ahora no recibí ningún contrato, así que solo vine a divertirme, y qué mejor que contigo, dijo Lobo, también con sus ropas rotas y un anillo de kriptonita en su mano derecha. Esto se acabó, Lobo, dijo Superman a punto de atacar. Lobo negó con el dedo. Esto no acaba hasta que yo lo diga, dijo Lobo con una sonrisa, dando un chiflido. Su moto apareció y se llevó por delante a Superman. Jajaja, nunca me canso de hacer eso, dijo Lobo riendo. Las personas que estaban alrededor miraban todo con miedo. Tampoco te cansas de causar problemas en planetas que no son tuyos, ¿verdad?, dijo una voz detrás de él. Lobo volteó la mirada y reconoció a la persona que le estaba hablando. Es Kakaroto. Gritaron las personas que aún seguían en el lugar. «Córranse», dijo un chico pecoso con una cámara en mano, seguido de una chica de pelo negro. «Es el señorita Lane», dijo el chico de la cámara. «Si lo veo, intimida más en persona», dijo Lois, reporte del Daily Planet. «Oh, eres tú, Saiyajin, ¿qué pasa? La rubia no te va y lo sabroso que estás aquí».
dijo Lobo, haciendo señas que con su mano que indicaban lo que todos ya sabían. Solo venía a hablar con Superman, pero parece que tendré que encargarme de algo antes. Y que sea la última vez que hablas así de Supergirl, dijo Kakaroto con el puño apretado. Esta vez será diferente, dijo Lobo con una sonrisa, sacó un fruto de su bolsillo y comió. Todos vieron cómo sus músculos pegaron un gran aumento, como si algo lo hubiese potenciado. Kakaroto miró esto curioso. Prepárate, esta vez no te moverás tan rápido, dijo Lobo, que en un segundo apareció a un costado de Kakaroto lanzando una patada a su rostro. Kakaroto se asombró por el aumento de velocidad y bloqueó la patada con su antebrazo, haciendo que el impacto haga una onda de viento. Maldita escoria, dijo Lobo que empezó a lanzar golpes. Kakaroto bloqueaba los golpes, hasta que en cierto punto tomó las manos de Lobo y se enfrascaron en un agarre brusco. ¡Dios mío! Este sujeto sí que es de otro mundo, multiverso o como le quieras decir, dijo Lois anonadada por ver el estilo de pelea tan limpio que tenía Kakaroto. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo lo que me puede dar un cazarrecompensas intergaláctico? Dijo Kakaroto sonriendo burlonamente. Cállate. Gritó Lobo, mandando más fuerza al agarre, provocando que se haga un cráter en el lugar. Lobo soltó el agarre y lanzó un puño a la cara de Kakaroto, lo bloqueó y le respondió con un golpe al estómago dejándolo sin aire. Por más que ganes poder regalado, no sabes pelear, piensas mucho tus ataques, nunca podrás tocarme, dijo Kakaroto de brazos cruzados. Acábalo. Gritaban las personas, dando por hecho que Kakaroto estaba en un nivel completamente diferente a los héroes que ya conocía, algunos ya contaban lo segundo que duraría Lobo. Lobo se recuperó y dio una sonrisa, comiéndose el último fruto que tenía, luego sacó las cadenas que tenía en su cintura para usarlas como arma. Kakaroto activó su aura de ki, elevando más su poder. ¡Wow! Eso es increíble, está haciendo temblar el área a su alrededor, dijo Lois incrédula, su compañero tomaba tantas fotos como su dedo se lo permitía. Kakaroto luego de elevar su poder hizo que todo se calmara. ¿Qué haces? Dijo Lobo confundido. Como no traje mi báculo sagrado, usaré solo esto, dijo Kakaroto haciendo que su aura aparezca en su dedo índice. Usaré solo mi dedo, para que sea justo, dijo Kakaroto. ¿Usará solo su dedo? Se cuestionaban algunas personas. Está loco, se está confiando, decían otras. Ataca cuando gustes, dijo Kakaroto con una sonrisa. No te burles de mí, gritó Lobo yendo a atacar, solo para quedar en ridículo, al ver cómo Kakaroto le bloqueaba todos sus ataques. Vamos, intenta hacerlo mejor, dijo Kakaroto, que luego dio 3 toques en zonas vitales, haciendo que Lobo se aleje momentáneamente. Oh por Dios, esto ya no tiene sentido, los rumores de que es más fuerte que Superman se están confirmando acá, decía el chico de pecas viendo todo. Acaba de dejarlo en ridículo con un solo dedo, dijo Lois. Kakaroto vio a un costado las cadenas, las tomó y vio a Lobo. Esto es tuyo, dijo Kakaroto con una sonrisa. Él se las aventó enfrente de su cara, pero a mitad de viaje, Kakaroto extendió su mano y las hizo explotar, impresionando a todos. Lobo, será mejor que te vayas de este planeta y no vuelvas, dijo Kakaroto. Sí, solo me llevaré a la rubia para mis gustos masculinos, ya sea, intentó decir Lobo, pero recibió un codazo en la cara haciendo que atraviese varias paredes de un edificio. Te lo advertí, no hables de Supergirl, dijo Kakaroto. Lobo volvió y lo vio con claro enojo. Veo que no irás, dijo Kakaroto. Hora de mostrarle lo que es un aumento de poder, pensaba Kakaroto con una sonrisa. ¿Qué es tan chistoso? Dijo Lobo. Sí, porque sonríe, se preguntaba la gente. Observa bien, te mostraré un claro aumento de poder, dijo Kakaroto confundiendo a todos. Kaioken. Exclamó Kakaroto haciendo aparecer un aura roja. ¿Guardabas este poder cuando peleamos la anterior vez? Dijo Lobo. Lobo no recibió respuesta. Kaioken X20. Gritó Kakaroto. Siento como que me falta el aire, dijo Lois, intentando respirar. Sí, eso que está haciendo Kakaroto, larga mucho calor, dijo su compañero que como podía seguía sacando fotos. Ahí voy. Dijo Kakaroto alertando al Lobo.
Kakaroto avanzó a una velocidad imperceptible para el ojos del lobo, golpeando en puntos vitales, haciendo que éste caiga de rodillas, escupiendo sangre. ¿Cuándo? ¿Cómo? Se preguntaba Lobo. Él no vio nada, pero sí sintió como lo golpearon por todos lados. Luego vio a Kakaroto aún con su aura roja activa. Jeje, eres un maldito hijo de perra, dijo Lobo aún arrodillado. Kakaroto decidió acabar con esto y empezó a girar alrededor de Lobo, creando multi-imágenes de él. Genial, ahora sabe multiplicarse, dijeron las personas. Kakaroto terminó de girar y solo le dio un pequeño golpe en el cuello, terminando con la pelea. Creo que me deje llevar, necesito liberar mi poder, pensaba Goku. Ante el silencio de la gente, Kakaroto sintió como alguien tocaba su hombro, volteó su mirada y ahí estaba Superman sonriéndole. Sabes, es divertido verte pelear, si tan solo supiera pelear así, dijo Superman con una sonrisa. Kakaroto rió. En ese momento los aplausos estallaron en la zona de los civiles, los policías llegaron para llevarse a Lobo, los reporteros corrieron a él, en especial una chica de pelo negro, con su ayudante pecoso. Kakaroto, Lois Lane del Daily Planet, ¿qué te trae a Metrópolis? Dijo Lois. Bueno, solo vine a ver a Superman, dijo Kakaroto sin saber qué decir. ¿Es por Supergirl? Ella está indispuesta y vienes a pedir ayuda a su primo, dijo otro periodista. Creo que será mejor que hablemos en un lugar más tranquilo, dijo Kakaroto a Superman, que solo le sonrió y le asintió. Con eso despegaron del lugar, dejando a Lois en el mismo sitio mientras les sacaban fotos. Nos quedamos sin entrevista, dijo el pecoso. Tú solo ocúpate de las fotos, lo demás está cubierto, dijo Lois con una sonrisa. Minutos después, Kakaroto seguía a Superman, volando sobre Metrópolis, hasta que lo vio descender sobre un edificio. Bien, ¿de qué quieres hablar? Dijo Superman con una sonrisa. Bueno, en realidad vine a este lugar por dos cosas, dijo Kakaroto con una sonrisa viendo la ciudad. Oh, ¿y eso es? Dijo Superman poniéndose a costado de Kakaroto, también viendo la ciudad. Bueno, primero que nada creo que sería correcto que haga esto, ella ya lo sabe, así que no tiene caso, dijo Kakaroto poniendo una mano en su máscara. Kakaroto sacó su máscara y tiró su capucha hacia atrás, revelando su identidad. Tú eres, intentaba decir Superman pero sus palabras no salían, este chico era el novio de su prima. Ahora sí, hola Clark, dijo Goku con su sonrisa característica. Clark cayó de espaldas, dejando un hueco en el edificio, él sabía quién era. Su identidad ya no era secreta. Clark, dijo Goku confundido. Con cara de oh. ¿Por qué no aparece? Hasta si celular está fuera de línea, decía Kara que intentaba comunicarse con Kakaroto. ¿Kakaroto no responde? Preguntó Jon, que llegaba junto a Alex. No, he presionado el botón más de 300 veces y nada, dijo Kara. Bueno, no importa, le diremos luego que Rowlett escapó, dijo Alex. Creo que encontramos aquel resplandor amarillo que fue cerca de la ciudad de Wonder Woman, dijo Jon que iba a poner las grabaciones hasta que en la pantalla grande se mostró la figura de alguien borroso. Todos sabían quién era menos Jon. ¿Quién eres? Dijo Jon no contento de que su sistema sea hackeado. Soy Oráculo, estaré en reemplazo de él, dijo Oráculo. ¿Dónde está Kakaroto? Ya que no atiende al botón, dijo Kara, ya sabiendo quién era Oráculo. Bárbara notó el tono de voz de Kara, era de inquietud pura, ella sabía lo que era pasar por eso. Cuando Batman le ocultaba las cosas eran cosas parecidas. Kakaroto se está ocupando de otro asunto en este momento, luego podemos hablar del caso, pero vamos a lo que vine, ¿por qué llamaban? Dijo Oráculo. Sí, solo queríamos avisarle que Rowlett escapó, y toda fuente de grabación fue destruida, así que no sabemos qué pudo haber pasado, los guardias que la custodiaban aparecieron muertos, dijo Alex. Ella no pudo haberlos matado, ya que iba esposada, dijo Jon. Entonces alguien la ayudó a escapar, dijo Oráculo. En eso vieron como al lado de Oráculo apareció otra figura que también se veía borrosa. Oh vaya, son dos los acompañantes de Kakaroto, dijo Win. Sí, digamos que son o dos, pero volviendo al tema, creo que sería mejor averiguar quién la ayudó a escapar, y para eso necesito información del entorno de Rowlett, dijo Oráculo.
podría ayudarte con eso, con tal de que husmees en los archivos locales de la DO, dijo Jon con una sonrisa. Me servirá, dijo Oráculo, en eso la persona que estaba al lado de ella le comentó algunas cosas. ¿Pasa algo? Preguntó Kara. La respuesta a eso fue aclarecer la imagen, mostrando a quien estaba detrás de Oráculo. Una pelirroja hermosa con lentes, y junto a ella una rubia de ojos celeste que los miraba con una sonrisa. Bárbara. Dijo Win en un tartamudeo. Bárbara Gordon y Dina Lance, una de las dueñas de la nueva empresa de tecnología y supongo que la otra será su asistente, dijo Jon mirando todo analíticamente, igual estaba sorprendido de que una chica tan joven sea quien hackeó su sistema. «¿Qué observador eres, Jon?», dijo Dina sonriendo. «No pensé que te revelarías tan pronto», dijo Kara con una sonrisa. «Era correcto que lo hiciera, Kara», dijo Bárbara con una sonrisa, alertando a todos. «¿Cómo lo sabes?», dijo Alex rápidamente, luego miró a Kara. «Bueno, si me tardaba demasiado en averiguar quién era Supergirl, cuando solo se ocultaba bajo unos lentes, sería la peor detective», dijo Bárbara con una sonrisa. «Eso quiere decir que», dijo Alex en un tono bajo mirando a Kara que le sonrió. «Tranquilos, yo confío en ella, después de todo ella confió en nosotros para revelarse», dijo Kara. «Alex, ven», dijo Kara que fue hacia la puerta, seguida de Alex. «Bueno, se van sin más», dijo Jon. «Tranquilos, les contaré hasta donde se pueda, luego ya no es cosa mía», dijo Bárbara. «Me parece bien», dijo Win. «Con Goku. Restaurante. ¿Quién lo diría? El novio de mi prima, es el alienígena de otro multiverso», dijo Clark terminando de comer. Goku rió apenado. Ellos luego del incidente del edificio, fueron a almorzar a un restaurante, ellos ahora estaban comiendo en unas mesas afuera del establecimiento. «Sí, perdón por la sorpresa de decirlo así, en mi mundo poca gente se esconde bajo una identidad», dijo Goku. «Entiendo, pero, ¿hace cuánto sabes que soy Superman?», preguntó Clark. «Desde el primer momento en el que nos vimos en el edificio de Kara, y aunque no supiera quiénes era, su energía es más alta que la de un humano por mucho», dijo Goku. «Es verdad, tú puedes sentir nuestras energías. O sea que tú sabes qué Kara es», dijo Clark curioso. «Sí, lo sé, y una de las cosas por las que vine es por esa», dijo Goku. «¿Pasó algo malo?», preguntó Clark. «No sé si algo malo, pero parece que al principio no se lo tomó bien», dijo Goku. «Entiendo, ¿quieres que hable con ella?». «Sé que Kara puede ser complicada a veces», dijo Clark con una sonrisa. «No, solo quería saber si es normal que se lo tome así, ya sabes, no conozco a mucha gente en este mundo», dijo Goku. «Bueno, sobre eso, creo que sé lo que pasa con Kara», dijo Clark. Goku lo miró, y esperó a que continuara. «Kara últimamente se ha enterado de muchas cosas, secretos de hace ya tiempo, y que han afectado positiva y negativamente en su día a día, sus padres no terminaron siendo lo que ella imaginaba y así varias cosas», dijo Clark. «Bueno, yo siempre me negué a creer que era un Saiyajin, hasta que varios sucesos me fueron cambiando y terminé aceptándolo», dijo Goku. Clark tenía intriga por saber más de esa raza, pero lo preguntaría. «Bueno, a raíz de eso, su nueva familia Danvers también la privó de varias cosas, luego su hermana le ocultó que trabajaba en la de hoy ahora lo tuyo», dijo Clark. Goku se quedó pensando en todo lo que escuchó y algo pudo entender el enojo de Kara, no del todo, pero algo entendió. «Ya veo, bueno le daré su tiempo», dijo Goku sonriendo. Clark sonrió. «¿Qué era lo otro que me querías pedir?», preguntó Clark, mientras pedía a la cuenta. Goku se acordó, y le dijo sobre el cristal que necesitaba para poder ver sus recuerdos y así poder enseñarlos a sus amigos. «Así que era eso, estás de suerte, porque creo que en mi casa tengo uno que era de mi nave», dijo Clark con una sonrisa. «Genial, cuando tenga la máquina, vendré por ti, es lo menos que puedo hacer», dijo Goku con emoción. Clark rió, Goku manejaba una energía impresionante, creo que él no se podía imaginar a un Goku triste, era algo que no daba imagen. Su alegría era contagiosa. «Por supuesto, me ofendería si no lo hicieras, quiero ver la historia del sujeto que estuvo haciendo temblar varios sitios de la Tierra», dijo Clark, la curiosidad lo invadía por ver la vida de Goku. «¿Eh? ¿Cómo lo sabes?», dijo Goku confundido.
Eres el único ser en la Tierra que puede provocar temblores expulsando poder, yo puedo atravesar la Tierra y levantarla, pero no hacer eso, dijo Clark con una sonrisa de complicidad. Goku rió apenado. Como sea, vamos a disfrutar lo que queda del día, dijo Clark levantándose de la mesa, dejando la plata de la comida ahí. Claro, dijo Goku levantándose. A fin de capítulo. Hasta aquí el cap de hoy, espero que les guste. Si a veces me tardo, es nomás para darle buena duración a la lectura de cada capítulo, ya que sé que un capítulo corto a mucha gente no le gusta, eso me incluye XD. Así que nos vemos la semana que viene con otro cap.